El nacimiento de un elegido. Era una época de oscuridad para el pueblo de Israel. Los filisteos, un pueblo guerrero y cruel, habían dominado la región, extendiendo su poder y sometiendo a Israel bajo su yugo. En cada rincón, los israelitas sentían la opresión, la presencia constante de sus enemigos, que imponían tributos y gobernaban con un puño de hierro. En medio de esta adversidad, una promesa insólita surgió de lo alto. Un ángel apareció ante la esposa de Manoá, un hombre israelita. Ella era estéril y nunca había tenido hijos. El ángel, con un resplandor que iluminaba el día como si fuera medianoche, habló con una voz profunda y llena de autoridad. «Tendrás un hijo», le anunció el mensajero celestial, «y ese niño será especial. Desde su nacimiento, deberá seguir la ley del nazareato. No podrá beber vino ni licores fuertes, no cortará su cabello y estará dedicado a Dios para liberar a Israel de la opresión filistea». Cuando Sansón nació, fue evidente que no era un niño común. Desde pequeño, mostraba una fuerza inusual. Mientras otros niños jugaban y exploraban con curiosidad infantil, Sansón desbordaba energía y vitalidad. Sus músculos parecían tallados en piedra, y cuando ayudaba a su padre en el campo, levantaba piedras que normalmente requerirían a varios hombres. Parte 2. La prueba del león en los viñedos de Timná. Al crecer, Sansón comenzó a sentir el llamado de su misión. Un día, mientras viajaba hacia Timná, su camino lo llevó por unos viñedos apartados. Estaba solo y distraído, cuando, de repente, un rugido estremecedor resonó en el aire. De entre los arbustos apareció un león, sus colmillos afilados brillando y su melena agitada por el viento. La bestia se lanzó hacia Sansón, sus garras extendidas y sus ojos fijos en él, listos para atacarlo. Sansón no retrocedió. Sintió una fuerza sobrenatural recorriendo sus venas, una oleada de energía tan poderosa que parecía provenir directamente de Dios. Con un movimiento rápido, Sansón se lanzó hacia el león, esquivando sus garras y tomando a la bestia por la mandíbula. La fuerza de Sansón era tan increíble que, con un tirón feroz, separó las mandíbulas del león, partiéndolo en dos. El rugido del león se desvaneció, dejando solo un eco en el aire. Sansón se quedó en pie, victorioso, su pecho agitado, mientras observaba al gran animal yaciendo muerto a sus pies. Este acto de poder era solo el inicio de lo que Sansón estaba destinado a lograr. En ese momento, Sansón entendió que Dios estaba con él de una forma extraordinaria. Parte 3. La venganza en Ascalón. Al tiempo, Sansón decidió casarse con una mujer filistea de Timná, a pesar de la desaprobación de sus padres y de su pueblo. Durante las celebraciones de la boda, Sansón lanzó un enigma a los invitados filisteos, proponiendo una apuesta: si adivinaban el enigma, él les daría 30 túnicas y 30 mudas de ropa, pero si no podían resolverlo, ellos tendrían que darle lo mismo a él. El enigma era sencillo para él, pero imposible para sus rivales: del que come, salió comida, del fuerte, salió dulzura. Se refería, claro, al león muerto que más tarde había encontrado lleno de abejas y miel. Pero los filisteos, en su desesperación, engañaron a la esposa de Sansón para que les revelara la respuesta. Al descubrir la traición, Sansón explotó en ira. Sansón bajó hasta la ciudad de Ascalón, una de las grandes ciudades filisteas, y con su inmensa fuerza, atacó y venció a 30 hombres en combate, uno tras otro, en una furia que nadie podía detener. Sus golpes eran como martillazos, cada enemigo caía ante su puño. Tomó las túnicas y las ropas de sus víctimas y se las llevó a los filisteos que lo habían traicionado en la boda. Este acto de venganza fue una advertencia: Sansón no permitiría que nadie lo engañara sin consecuencias. Parte 4. Las zorras y los campos ardientes. La tensión con los filisteos no hizo más que aumentar. En otra ocasión, tras descubrir que su esposa había sido entregada a otro hombre, Sansón, en un arranque de furia e ingenio, capturó 300 zorros. Ató sus colas en pares y les prendió fuego, soltándolos después en los campos de los filisteos. Las llamas consumieron todo a su paso, las cosechas, las viñas y los olivares, dejando a los filisteos en ruinas. El pueblo quedó aterrorizado ante esta visión. En medio del humo y el fuego, el nombre de Sansón se convirtió en sinónimo de devastación para los filisteos, quienes juraron vengarse de él a cualquier costo. Parte 5. La batalla con la quijada de burro. Los filisteos no estaban dispuestos a soportar más la amenaza que representaba Sansón. Se reunieron y marcharon contra Judá, exigiendo a los hombres de la tribu que entregaran a Sansón. Los judíos, temerosos de las represalias, ataron a Sansón con cuerdas nuevas y lo entregaron a sus enemigos. Pero Sansón no estaba dispuesto a caer sin luchar.
Al ser entregado, miró a su alrededor y vio una quijada de burro en el suelo. Con un movimiento rápido, rompió las cuerdas que lo ataban y tomó la quijada como su arma. En cuestión de minutos, Sansón se convirtió en un torbellino de fuerza descomunal, aplastando y derrotando a 1000 filisteos. Cada golpe que daba resonaba como un trueno, y los filisteos caían a su paso, aterrorizados y sin esperanza de escapar de su poder. Cuando terminó la batalla, Sansón se encontraba de pie, cubierto en sudor y rodeado de enemigos caídos, con la quijada rota en su mano y una expresión de victoria en su rostro. Su hazaña se contaría por generaciones. Sansón, el hombre que había vencido a 1000 hombres con una simple quijada. Parte 6. La traición de Dalila. La fama de Sansón llegó a oídos de los líderes filisteos, quienes no podían soportar más sus continuas derrotas. Fue entonces cuando idearon un plan final: usar a Dalila, una mujer en quien Sansón confiaba. Ella, seducida por el dinero de los filisteos, comenzó a insistir y presionarlo para que revelara el secreto de su fuerza. Noche tras noche, Dalila se acercaba a él, susurrándole y rogándole que le contara el secreto. Al principio, Sansón la engañaba, diciéndole falsos métodos para debilitarlo. Pero la insistencia y la presión emocional de Dalila se volvieron insoportables. Finalmente, Sansón le confesó la verdad: su fuerza provenía de su voto a Dios, simbolizado en su cabello que nunca había sido cortado. Aprovechando que Sansón estaba profundamente dormido, Dalila cortó sus trenzas, y en ese momento, la fuerza de Sansón lo abandonó. Los filisteos lo capturaron y, en un acto cruel, lo cegaron. Pero incluso en la oscuridad, Sansón no había perdido su fe. Parte 7. El cautiverio de Sansón. Tras ser capturado y cegado, los filisteos llevaron a Sansón a Gaza, una de sus ciudades principales, donde lo hicieron prisionero. La pérdida de su visión fue un golpe devastador para Sansón, y ahora, sin su fuerza, estaba completamente a merced de sus enemigos. Sin embargo, los filisteos no se conformaron solo con cegar a Sansón, querían que su castigo fuera un espectáculo de humillación constante. Ataron a Sansón con pesadas cadenas de bronce y lo llevaron a un molino, donde lo forzaron a girar la enorme piedra que trituraba el grano. Los habitantes de Gaza pasaban a menudo junto al molino, donde observaban cómo el hombre que alguna vez fue su peor amenaza ahora parecía derrotado y sumiso. Burlas y risas se escuchaban a su alrededor mientras Sansón empujaba la rueda una y otra vez, agotado y cubierto de polvo, cada paso cargado de desesperación. Pero en su interior, Sansón aún albergaba una esperanza. Sabía que había fallado en su misión, y su orgullo había sido la causa de su caída. Reflexionando sobre su vida y sus errores, Sansón comenzó a orar a Dios en silencio, buscando perdón y una última oportunidad para cumplir con su propósito. Los días pasaron y, poco a poco, su cabello comenzó a crecer de nuevo, símbolo de su conexión con Dios y de la fuerza que estaba destinada a regresar. Parte 8. El banquete en el templo de Dagón. Los filisteos, orgullosos de su victoria sobre el poderoso Sansón, decidieron organizar una gran celebración en honor a Dagón, su dios. La noticia se difundió por toda la región, y los líderes de Filistea, así como una multitud de personas, se reunieron en el imponente templo de Dagón para agradecer a su deidad por haberles entregado a su enemigo en sus manos. Era un evento fastuoso, con música, danzas y banquetes, un verdadero espectáculo de júbilo y burla hacia Sansón y su pueblo. En medio de la celebración, alguien propuso traer a Sansón al templo para que la multitud pudiera verlo en su estado actual y disfrutar de su humillación. Los guardias condujeron a Sansón al centro del templo, y allí estaba, encadenado, guiado por un joven que lo sostenía debido a su ceguera. Los filisteos lo rodearon, lanzando carcajadas y burlas, mientras lo obligaban a pararse entre las dos enormes columnas que sostenían la estructura principal del templo. Sansón, sintiendo su entorno con manos temblorosas, comprendió dónde se encontraba. Notó el grosor de las columnas y sintió la solidez de la piedra bajo sus dedos. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, y en su corazón comenzó a arder un fervor que no había sentido desde que perdió su fuerza. Entonces, levantó la vista al cielo, su corazón lleno de arrepentimiento y determinación. «Oh, Señor Dios, te ruego que me recuerdes y me fortalezcas solo una vez más», susurró Sansón en silencio, con una intensidad que brotaba desde lo más profundo de su ser. Sabía que este sería su último acto, pero estaba dispuesto a sacrificar su vida si con ello lograba llevar justicia a su pueblo y mostrar el poder de Dios. Parte 9. La última hazaña de Sansón. La risa y el bullicio del templo se desvanecieron en los oídos de Sansón mientras se concentraba en su plegaria. Poco a poco, sintió como una energía indescriptible volvía a recorrer su cuerpo, llenando cada músculo, como si fuera una ola de fuego divino. Su fuerza, el don de Dios, había regresado.
Con ambas manos firmemente colocadas en las columnas, Sansón tomó una profunda respiración y, con toda la furia y la devoción acumulada de su vida, comenzó a empujar con una fuerza abrumadora. Al principio, el edificio se mantuvo firme y los filisteos a su alrededor rieron aún más fuerte, burlándose de su intento. Pero entonces, se escuchó un crujido ensordecedor. Las columnas, bajo la presión de las manos de Sansón, empezaron a resquebrajarse, el sonido de la piedra cediendo al poder divino resonaba por todo el templo. Las risas se transformaron en gritos de pánico y asombro cuando la multitud comprendió lo que estaba sucediendo. Las columnas se rompieron en 1000 pedazos y el techo del templo comenzó a desplomarse, cayendo sobre los filisteos que intentaban huir en todas direcciones. La enorme estructura colapsó, sepultando a Sansón y a la multitud bajo sus escombros. En ese instante, Sansón completó su misión. En su último acto, había eliminado a más enemigos que en toda su vida, demostrando la grandeza del poder de Dios a través de él, incluso en medio de su sacrificio. Las noticias de la caída del templo de Dagón se propagaron rápidamente, dejando una marca imborrable en la memoria de Israel. Aunque Sansón había cometido errores, su vida y muerte se convertirían en un recordatorio de la redención y el poder de Dios que puede actuar en cualquier situación. El nombre de Sansón se convirtió en leyenda, una historia que se contaría de generación en generación, inspirando a su pueblo y recordando la importancia de la fe, la fuerza y la voluntad divina que siempre encuentra la manera de cumplir su propósito.